Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En esta tercera parte sobre la conquista de México, hablaremos de la estancia que tienen los españoles en Tenochtitlan, al menos al inicio. Vamos a ver por qué. Como recordarán, en ese entonces Moctezuma II era Tlatoani de Tenochtitlan. Esta es la Tlatoani que le toca recibir a los españoles. Y como recordarán, Moctezuma ya sabía que no eran dioses, pero aun sabiendo que no eran dioses, el problema persistía sobre, bueno, aunque sabemos que ya son mortales, ¿qué tipo de amenaza representan para el imperio mexica? La preocupación de Moctezuma es que si se les enfrenta directamente, que si se busca la confrontación con ellos, estos puedan formar alianzas como ya han estado formando con otros pueblos indígenas, como ocurrió con los empaltecas, que eran aliados eran súbditos de los mexicas inicialmente, como ocurrió con los azcaltecas, que eran enemigos de los mexicas, y le preocupa a Moctezuma que esto se repita con otros grupos mesoamericanos. Aunque también ya hay esta facción beligerante entre los mismos Pili y Mexica, que lo que buscan es pues ya abiertamente pelearse con los españoles. De cualquier forma, pues Moctezuma sigue siendo el Tlatoani, así que se impone y se decide se hace lo que él decide. Así que reciben a Cortés, evidentemente sin los tlaxcaltecas, porque son enemigos, solamente reciben a los españoles, y pues en tanto que son sus huéspedes, pues no les queda más que alojarlos, y los aloja en el palacio de Axayácatl, que era el palacio de su padre, del antecesor de Moctezuma. Ahora, aquí empieza a ocurrir pues una relación muy complicada y una situación muy compleja también para Moctezuma, porque por un lado no quiere hacer enojar a los españoles, no quiere darles un motivo para que empiece una guerra abierta entre ambos, y tampoco quiere generarse conflicto interno con los mismos mexicas. A los en este proceso llevan a cabo, por ejemplo, pues le entregan no solamente regalos, le entregan más regalos a los españoles, más oro, más joyas, sino que también les dan un tributo en rehenes, les entregan varias mujeres, sobre todo jóvenes entre los pili mexicas. Esto, esto que ya hemos visto con los empualtecas, de hecho ya había pasado antes también con los tlaxcaltecas, cuando se forma la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas también entregan varias jóvenes tlaxcaltecas a los españoles para que se formen matrimonios y con ellos se consolide la alianza entre ambos grupos. Llegan con los mexicas y Moctezuma pues convoca a varios de sus pili para que pues entreguen a sus hijas, algunas de sus hijas, como esposas para los españoles, y que de esta forma pues se consolide una alianza y se evite una guerra, que es lo que quiere evitar justamente Moctezuma, evitar una guerra. Irónicamente va a ser lo que termine pasando, pero de momento su intención es por completo evitar una guerra. Por eso le entrega varias mujeres a los españoles, insisto, varias jóvenes en Philly, para que se consolide esta alianza. En el proceso también los españoles le hablan a Moctezuma y a los mexicas sobre el dios cristiano. Los invitan en algún punto a los españoles a que visiten el Templo Mayor. Ya desde entonces, para los extranjeros era motivo de atracción turística básicamente el Templo Mayor. Así que visitan el Templo Mayor, quedan horrorizados los españoles con lo que ven. Cráneos, todavía sangre más o menos fresca en los altares, en las figuras de los dioses, sobre todo de Huitzilopochtli, aparece sangre embadurnada, horroriza a los españoles y los convence de que están luchando contra demonios, que Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl, todos los dioses mesoamericanos, todos los dioses indígenas son demonios a los cuales ellos están enfrentando. Y como veremos, también ellos conciben es una guerra santa para los españoles. Recordemos que finalmente siguen siendo cristianos de la Edad Media todavía realmente, con el código de valores propio del caballero medieval, que se considera casi como
un cruzado, prácticamente como un cruzado, que los españoles vienen a una tradición de 800 años luchando contra los moros, y por tanto una lucha entre musulmanes y cristianos, al menos pensado así en términos uh, generales, en términos incluso oficiales, aunque en la práctica el proceso de reconquista española no solamente fue cristianos contra musulmanes, sino que también fue musulmanes contra musulmanes y cristianos contra musulmanes, y muchas veces, perdón, y cristianos contra cristianos también, y muchas veces cristianos y musulmanes formando alianzas. Y eso mismo va a pasar aquí en la conquista de México, justamente. Tendemos a pensar que es españoles contra indígenas, pero no. Como vemos, también es indígenas contra indígenas, tlaxcaltecas luchando también contra los mexicas, indígenas aliados con los españoles, tlaxcaltecas y después otros grupos formando alianzas con los españoles. Y como vamos a ver, también va a ser una lucha de españoles contra españoles, con esa de aquí. Pero ahorita lo explicamos. Entonces, en realidad, la situación con la conquista es mucho más compleja. No solamente españoles contra indígenas, es españoles contra indígenas, sí, pero también indígenas contra indígenas y, como veremos, españoles contra españoles. En todo caso, pues los españoles quedan horrorizados con esas prácticas. Según la versión que le cuentan al rey, tanto Bernal Díaz Castillo como Hernán Cortés, es de que derribaron los ídolos horrorizados y que les impusieron una cruz a los indígenas, que los aceptaron de buen grado. La verdad eso no pasó, es muy complicado imaginarse que los españoles hubieran tumbado las figuras de los dioses mesoamericanos, que los sacerdotes no dijeran nada, aún estando Moctezuma ahí. La verdad eso muy probablemente no pasó, pero lo que sí consiguieron los españoles fue cuando menos poner un adoratorio, un altar cristiano, poner una cruz, quizá una imagen de la Virgen, y de la Virgen española, una Virgen de los Remedios, que es una Virgen blanca, y convencer a Moctezuma pues de acercarse un poco a la fe cristiana. Luego vamos a ver qué pasa con el proceso de evangelización. De momento, pues cuando menos le consiguen poner esto en el Templo Mayor, Moctezuma se los concede a los españoles como pues algo para que dejen de estar fregando, pero le genera la enemistad de los sacerdotes, que lo ven como, pues oye, pues el Templo Mayor es un espacio dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli, ¿por qué chingados dejas que pongan una cruz de su dios que ni conocemos ni entendemos? Esto va complicando mucho la relación tanto entre españoles con mexicas, tanto también la relación que tiene Moctezuma con su pueblo. En este proceso, pues aparentemente la relación entre Moctezuma y Cortés al menos es básicamente, si no cordial, cuando menos es estable, cuando menos es buena, al menos de dientes para afuera. Se tratan bien, se tratan con cordialidad, con dignidad, no se ofenden realmente mucho. Algunos momentos, según las crónicas españolas, hasta da la impresión de que forman un acercamiento de amistad, no es del todo claro, pero seguramente se sentían sobre todo Moctezuma se sentía muy incómodo con la presencia de estos españoles. Todo estaba marchando pues con cierta dificultad, no fluidez definitivamente, pero al menos no estaban agarrando trancazos. Es como cuando te presentas a la casa de tus suegros, vas con tu novia o con tu novio y que ves que todos te miran feo, pero que al menos nadie te dice nada y avanzas como hablas y avanzas como con tientas, ellos también. Más o menos así estuvo la relación entre Cortés y los españoles con los indígenas, con los mexicas en Tenochtitlan, una cosa bien rara. Cuando en ese momento llegan noticias a Cortés del desembarco de una nueva expedición española, la expedición de Pánfilo de Narváez. Como recordarán, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, había sido traicionado por Cortés. Cortés, al fundar la Villa Rica de la Veracruz, deja de depender de Diego de Velázquez y únicamente debe dar explicaciones al rey y compartir el botín con el rey, y con sus hombres, evidentemente, pero ya no con Pánfilo de Narváez. Con Diego de Velázquez, ya no tiene que compartirlo con el gobernador de Cuba. Entonces Diego de Velázquez quiere ponerle un hasta aquí a Cortés, ponerlo en su lugar y envía a una Pánfilo de Narváez. Cortés había sido enviado a México con cerca de 500 hombres. Pánfilo de Narváez, en esta expedición punitiva contra Cortés, es enviado con 2000 hombres. Supera 4-1 a Cortés. Y Cortés es avisado de la situación.
Y seguramente Moctezuma también fue informado de que habían desembarcado más españoles, pero en ese momento ni Moctezuma se lo menciona a Cortés, ni Cortés se lo menciona a Moctezuma. Sobre todo no le menciona el tema de que pues, van por él para ponerle en su lugar. Le preocupa que pasen a la ofensiva a los mexicas. Entonces, pues Cortés le dice, no, pues es que tengo que atender unos asuntos en Veracruz. Y al rato regreso. Pero te dejo a uno de mis capitanes, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado también va a ser conocido como Tonatiuh. Tonatiuh en náhuatl significa el sol. Lo llaman así porque era un hombre, pues todos eran blancos, pero este en particular era muy, muy güero. No solamente blanco, sino pues cabello rubio. Entonces lo veían como el sol, por eso lo llamaban Tonatiuh, los indígenas. Cortés sale de la ciudad con cerca de 100 hombres y deja a Pedro de Alvarado con 400. Pedro de Alvarado es de sus hombres más confiables, de sus combatientes más eficaces, de un guerrero aguerrido realmente. Es, es un caballero en el sentido medieval del término. Es valeroso, le entra los madrazos en primera línea. El único problema con Pedro de Alvarado es que aunque es valiente y leal, está bien, güey, políticamente hablando. Es muy tosco, todo lo quiere solucionar a trancazos. No tiene este toque diplomático que sí tiene Cortés, o que tiene incluso otros capitanes como Gonzalo de Sandoval. Pero deja a Cortés a Pedro Alvarado en Tenochtitlan para que siga vigilando a los mexicas. Lo deja con 400 hombres y Cortés se mueve con 100 al enfrentamiento con Pánfilo de Narváez. Pues uno dirá, 100 hombres contra 2000, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, Cortés tiene de su lado que es más inteligente que Pánfilo de Narváez. Cortés realiza un ataque sorpresa en medio de un aguacero al campamento de Pánfilo de Narváez. ¿Por qué lo hace así? Sabe que en una batalla directa pues no tiene oportunidad. Tiene que atacarlos en un momento en el que estén desprevenidos. Y aprovecha justamente un aguacero que está cayendo para que, por un lado, el ruido de la lluvia oculte los pasos de los hombres de Cortés, para que no nos escuchen en el campamento. Segundo, le evita el uso de arcabuces. Recuerden que el arcabuz, para poderlo disparar, había que dispararlo con la mecha encendida todo el tiempo. Bajo la lluvia, incluso una lluvia ligera, pues la mecha se te apaga. Máxime bajo un aguacero, entonces pues, tampoco estuvieron los arcabuces. Todo se va a librar con armas blancas, espadas, lanzas. Los hombres de Cortés entonces aprovechan este aguacero, toman por sorpresa a los vigilantes que realmente no tienen la disciplina táctica para mantener un buen perímetro defensivo, una buena vigilancia del campamento, son tomados por sorpresa. A los demás hombres de Pánfilo de Narváez los agarran igual. A Pánfilo de Narváez, por ejemplo, entran a tomarlo preso y no le dan tiempo ni de ponerse la ropa. Apenas estaba poniendo las botas cuando ya se habían metido 2, 3 hombres a su tienda, le meten un lanzazo en la cara que le vuela un ojo, lo deja tuerto, no lo matan. De hecho, me parece que no matan a nadie en el campamento de Pamplona Narváez. Al menos no lo mencionan ni Cortés ni Bernal del Castillo. Seguramente sí hubo por ahí algunos trancazos, algunos heridos, pero al menos dicen muertos no hubo. Incluido también el Pánfilo de Narváez. Todos son capturados con vida. Y así, irónicamente, Pánfilo de Narváez, que es enviado a tomar preso a Cortés, termina prisionero de Cortés. A veces planeas una cosa y te sale otra totalmente distinta. Ya que los tiene presos, pues a Pánfilo de Narváez pues lo va a mantener presos y todo lo que resta del proceso de conquista. A los demás hombres de Narváez, a los 2000 que llegan con él, pues Cortés les ofrece, pues tienen dos opciones, o quedarse prisioneros junto con su antiguo capitán Narváez, o jurarme lealtad y acompañarme en el proceso de conquista de México. Entonces, lo llaman México, pero de esas tierras. Los hombres de Narváez, pues prefieren unirse al vencedor, tener una oportunidad de conseguir botín, y con esto Cortés ya incrementa sus números. Ya tiene una fuerza no de 500 hombres como cuando llegó, sino que le eleva a 2500, de al menos de españoles, que es un núcleo más confiable, aunque insisto, pues ya tiene la alianza con las caltecas. Y pues ya Cortés, más confiado, más seguro de sí mismo,
de la situación que está un poco más controlada porque ya eliminó la amenaza de Narváez y con ello la posibilidad de una venganza de Diego de Velázquez. Se regresa con Pedro de Alvarado a Tenochtitlan. Llegan bien contentos al Valle de México, sabiendo pues, que ya tienen más hombres y que ahora tienen más elementos para intimidar a Moctezuma y obligarlo a un sometimiento completo. Sin embargo, cuando regresan a la ciudad, encuentran una ciudad totalmente vacía. No hay nadie en Tenochtitlan. Desde que entran por las calzadas, no encuentran absolutamente nadie. Atraviesan las calzadas, que son 3 las que rodeaban la ciudad. Entran a la ciudad, pasan por todas las chinampas, por cada calle, y por cada calle que atraviesan, la ciudad se ve vacía, se ve desierta. Llegan hasta el centro ceremonial donde los habían alojado, y sigue desierta, no hay absolutamente nadie, no se escucha un solo ruido, no se ve una sola alma, no se ve movimiento, no se ve nada, absolutamente nada. Pues una ciudad vacía exige hacerse una pregunta: ¿dónde chingados está todo el mundo? Y eso empieza a preocupar a Cortés y preocupa a los 2100 hombres que llegan con él. Lo que le preocupa es, bueno, no solamente qué pasó con los mexicas, qué pasó con los 400 hombres que dejé junto con Pedro de Alvarado. Llegan al centro y llegan hasta el palacio de Axayácatl, donde estaban alojados. Y ahí al entrar se encuentran a Pedro Alvarado y a sus 400 hombres cagados de miedo, así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estaba pasando? Eso lo veremos en el siguiente video. Hasta entonces.